Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Le damos la palabra ahora a Silvia Vázquez. Bienvenida, Silvia. Ella nos va a hablar, su tema es Argentina, la salida hacia una economía verde. Bienvenida, tenés la palabra, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todas, un saludo para todos quienes estamos en este foro. Bueno, he escuchado las dos intervenciones anteriores únicamente. Quiero felicitar sobre todo a la senadora Andrea Blandini por su iniciativa, por la fuerza, por la potencia que le ha puesto a esto, la decisión. Quiero felicitar muy especialmente a Emanuel Fugazzotto, que es nuestro presidente del Partido Verde en la provincia de Mendoza. Realmente los jóvenes son los grandes perdedores de todo esto. Yo escuchaba la intervención de Monseñor y a Lucrecia, y la verdad es que pensaba justamente en esto, ¿no? Cómo aquel discurso aquel relato que teníamos hace 20, 30, 40 años atrás, donde decíamos que los modelos de desarrollo que se habían dado los países eran modelos de desarrollo que estaban hipotecando el futuro, y que justamente lo que sucedía es que estaban tomando esos recursos recursos naturales que estaban destinados a satisfacer las demandas, las necesidades y los deseos de las generaciones futuras, se los estaban apropiando en ese presente para una satisfacción de deseos ilimitados, en todo caso, en cada una de estas etapas. Y pensaba justamente que hoy estamos viviendo ya ese momento, es decir, esto ya nos pasó, estamos viviendo eso que estábamos anunciando hace décadas atrás, y que los jóvenes no solamente tienen hipotecado su futuro porque le hemos tomado la naturaleza, una parte importante de la naturaleza, sino porque además hemos endeudado los países de modo tal, y con la pandemia todavía esto se ve aún más agravado, que en realidad los jóvenes están heredando un planeta, países, economías, sociedades, que se encuentran en una situación francamente caótica, con monedas nacionales que han perdido prácticamente también su valor de mercado, porque los países para afrontar la pandemia, hemos tenido que recurrir a una emisión monetaria fenomenal. Hace 2 días circulaba como noticia la decisión que en Europa habían tomado tanto Angela Merkel como Emmanuel Macron de autorizar la emisión, digamos, y el endeudamiento de los países europeos en conjunto, algo que era impensado hasta hace 3 meses atrás. ¿Y qué es la deuda? Sino tomar recursos del futuro para satisfacer una necesidad del presente. Bueno, eso hizo el modelo capitalista con nuestros recursos naturales, eso hizo el modelo capitalista, un modelo capitalista muy bien conceptualizado por el Papa Francisco una y otra vez como el capitalismo financiero, ¿verdad? Ese modelo capitalista financiero que ha generado una riqueza artificial, no es una riqueza que tiene que ver con la generación del empleo, con la generación del trabajo, con la distribución de esa riqueza, sino con un capitalismo con una característica muy particular, ¿no? De altísima concentración en muy pocas manos. Fíjense que ese capitalismo, si se quiere, depredador de la naturaleza, es el mismo capitalismo que es depredador de los seres humanos, del otro, ¿sí? No hay una diferencia, no es que depredan la naturaleza, los recursos naturales, los bienes naturales, los ecosistemas, pero protegen a la gente. No, es el mismo capitalismo que depreda de un lado y del otro, al mismo tiempo. Y ese capitalismo además tiene una característica fundamental,
esa altísima concentración de la riqueza, que lo hace, digamos, como un capitalismo vertical, ¿sí? De una estructura excesivamente vertical, nació como consecuencia, como correlato, como una respuesta a una necesidad que genera, genera la propia humanidad, en la medida que en determinado momento, cuando sobre fines del siglo XVIII, se constituye lo que podríamos llamar ese primer momento de una primera revolución industrial. Esa primera revolución industrial que después, bueno, va a ser con una energía particular, que es la energía del carbón, que después va a tener un segundo momento, una segunda revolución industrial, que además de la energía del carbón, bueno, incorporará el resto de los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, el gas, etc. Es un capitalismo, en realidad, bien caracterizado como una era de los combustibles fósiles que han modelado las economías, han modelado las sociedades y han modelado la cultura. Este capitalismo ha traído como consecuencia, bueno, esta configuración que tenemos hoy de nuestro mundo, este mapa del mundo que tenemos, ¿no? Esa altísima depredación de nuestros recursos naturales nos ha llevado a este punto en el que además, digamos, la aparición no solo del deterioro ambiental, del cambio climático, sino la aparición de las pandemias. La pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, si bien no tenía nombre, no tenía lugar exacto y no tenía fecha exacta de aparición, había sido anunciado por el sistema científico internacional. El IPCC, con esa sigla se conoce justamente a la organización que tiene Naciones Unidas de todo un sistema complejo de científicos en todo el mundo, ¿no? Que van monitoreando los cambios del clima, justamente habían alertado. Es decir, el SARS, la aparición del SARS primero, del ébola después, eran todas alertas, y además porque, digamos, en los últimos 10 años también, y eso también lo había alertado la ciencia, el 75% de las enfermedades que se padecen en el mundo son enfermedades que han tenido un origen zoonótico. Es decir, a su vez son enfermedades que tienen una estrechísima vinculación con los problemas ambientales y con los animales, con esta transmisión de animales a seres humanos, bueno, porque los seres humanos, entre otras cosas, hemos ido a depredar los ambientes naturales de muchos de estos animales, como es el caso de los murciélagos, o porque los seres humanos hemos armado este tráfico vergonzoso, internacional, ilegal de especies, como pasa con el pangolín, que son las dos especies sobre las que los científicos digamos, están trabajando, y hasta aquí se atribuye la aparición y la mutación de los coronavirus a este COVID-19. Por lo tanto, fíjense este contexto, digamos, de pandemia, por un lado, desde el punto de vista de la salud humana, pero también este contexto de esta otra pandemia no resuelta, que es sobre la salud de los ecosistemas y sobre los sistemas, el sistema climático internacional. Y todo esto, digamos, provocado, esta sexta extinción en la que estamos viviendo, provocada por la acción de los seres humanos. Es la primera vez que nos pasa en la historia, ¿no? Es decir, este planeta tiene 4.500 y pico de millones de años, ¿sí? La ciencia nos dice que esa es la vida de nuestro planeta. Nuestra especie, el Homo sapiens, bueno, unos 200.000 años de historia. Bueno, desde el capitalismo para aquí, desde la revolución industrial para aquí, 200 y pico de años han pasado, y llegamos a ponernos
en la situación de la posibilidad del exterminio, no solo de nuestra especie, sino que además en lo concreto y en lo cotidiano, cada día que pasa estamos haciendo desaparecer 120 especies promedio. Y la ciencia también nos está diciendo que estamos frente a una situación de catástrofe, porque hay una advertencia de que tan solo en 80 años, si seguimos este ritmo, si no detenemos este modelo de depredación, estaremos nada más ni nada menos que frente a la desaparición del 50% de las especies de nuestro planeta, con las que compartimos el planeta. Imagínense que esto es una tragedia porque todos estamos interconectados, es decir, todos somos parte de, de este mismo ecosistema, no estamos por encima, ni por debajo, ni al costado, somos parte de todo esto. Y esta situación de tragedia hay que detenerla ya. El sistema científico ha hecho ingentes esfuerzos para ser escuchado por los sistemas políticos institucionales mundiales. Bien decía Monseñor, digo, y en estos días es cierto, recordábamos también en el contexto de la USAL un encuentro que hicimos justamente también con relación al día, la celebración del Día de la Biodiversidad, y al mismo tiempo como una celebración del 5º aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Es el grito de la tierra, estamos viviendo el grito de la tierra, y el grito de la tierra es el grito también de nosotros como especie. Lo que hemos vivido también en nuestro país en estos primeros meses, antes de la aparición del COVID, y cuando fue finales de diciembre, cuando vimos las movilizaciones que se producían en la provincia de Mendoza, y vimos las movilizaciones que se producían en la provincia de Chubut frente a la decisión de avanzar con la megaminería y fundamentalmente con el fracking, era es el grito de la tierra también, y veíamos un ejercicio maravilloso, fantástico, de esto que se llama la ciudadanía verde, es decir, los que salimos como especie, por primera vez, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que no salimos como sectores, no somos tales o cuales, no somos las mujeres, no somos solo los jóvenes, no, somos todos, como especie salimos a reclamar a las calles para que se tomen las medidas que se tienen que tomar para detener esta depredación, porque no hay nada más importante en la agenda de nadie que la defensa de la vida. Cuando lo que está en riesgo es la vida misma, no hay nada, no puede haber nada más importante. Yo realmente tengo una crítica muy fuerte hacia lo que pasa con los medios de comunicación en mi país, porque pienso que esto que es la agenda de muchos, yo sigo la agenda internacional, y la verdad es que veo que los debates en la Unión Europea, los debates que se dan dentro, digamos, en los medios de comunicación en muchísimos países, estos temas son la agenda, y la agenda del mundo hoy son dos cuestiones, es la protección del cuidado ambiental, la protección de la biodiversidad, la reparación de la biodiversidad donde ya ha sido tremendamente dañada, y la lucha contra el cambio climático. Y la otra cuestión es la seguridad internacional, que está íntimamente también ligada a este mismo factor. Estos son los dos grandes temas, ¿sí? Sin embargo, esto no aparece ni en los titulares de los diarios, ni aparece tampoco como los temas en los noticieros. Es decir, cuando hay una movilización muy grande, o sea, se muestra esa movilización, pero se la descontextualiza en el discurso en relación a la problemática de fondo que hay detrás de todo esto. Y evidentemente lo que pasa es que tenemos la necesidad de hacer un replanteo de lo que es el sistema económico. Rita, sí. Escúchame, te queda un minuto. Bueno, y es que es difícil, Es que nosotros entendemos. Pero es que en realidad tenemos que proponernos, cuando decimos que tiene que haber una salida verde a esto, ¿saben por qué lo decimos? Porque la tentación, frente a lo que nos está pasando con la pandemia y al acrecentamiento de las deudas, son dos temas que yo voy tirando porque tienen que dar para el debate.
es que justamente la salida de la pandemia para recuperar las economías, para generar los empleos que se han perdido, sea justamente un empujar más todavía a los ecosistemas para tener una salida rápida de la economía. Y nosotros decimos no, es exactamente lo contrario. Lo que tenemos que hacer es una salida virtuosa en la Argentina para que justamente la generación de estos empleos, la potencialización de nuestras economías, vaya en dirección a los cambios que tenemos que hacer profundos. Decía Monseñor, hablaba de las energías renovables, absolutamente de acuerdo. La Argentina es un país que tiene un potencial gigantesco para desarrollar las energías renovables, las eólicas, las solares. La Argentina tiene que hacer un proceso, una transición justa. Sí, una transición se tiene que dar para abandonar los combustibles fósiles, pero tiene que hacerlo, tiene que profundizarlo. La Argentina tiene una enorme oportunidad en la movilidad eléctrica, pero tenemos que hacerlo, eso no se va a hacer solo. Esto es una oportunidad además a nivel mundial, a nivel internacional. Se prevé una inversión de más de 90 billones de dólares en los próximos 10 años para hacer esta transformación en las sociedades. Bueno, eso tiene que estar reflejado en nuestro país, porque esa es la posibilidad también de generar un desarrollo que sea sostenible, un desarrollo que sea democrático, un desarrollo económico en nuestro país que además reconozca este federalismo, que realmente pueda tener una extensión en todo el territorio de nuestro país, de nuestra nación, en nuestras provincias, y un desarrollo que atienda al cuidado de nuestros ecosistemas. La posibilidad concreta que tiene nuestro país de honrar las deudas también es esta, cuidar nuestros ecosistemas.